Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 17. Si usted tiene su Biblia, búsquela, si no, puede leer en nuestro sistema multimedia. Nos ponemos de pie, que es la costumbre en esta iglesia, para leer la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 17. Dice así la palabra del Señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿quién me declarará de vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 17. Bueno, que Israel esté en guerra no es novedad, hasta el día de hoy sigue en guerra. Y en esta oportunidad se narra un suceso, hermano, que a mí me interesa simplemente aprovechar para hacer una meditación en este día, que tiene que ver con lo que nosotros podemos percibir. ¿Qué es lo que nosotros vemos de la realidad? ¿Cómo percibimos el mundo? Dice la Biblia que Siria e Israel estaban en guerra, y el problema que se suscita aquí es que, como todo ejército que está en guerra, como toda fuerza militar preparada, hoy día recordamos nuestras fuerzas armadas, nuestros carabineros que están haciendo la pega de mantener el orden, y por supuesto oramos por todos los funcionarios que cumplen un rol en nuestras elecciones para que Dios los cuide, los bendiga y tengamos unas elecciones en tranquilidad. Pero este ejército hacía sus planes. El rey hacía planes. Esos planes, por supuesto, no eran públicos, eran planes secretos. Los conversaba el rey con su grupo más cercano. Sin embargo, cada vez que el rey de Siria quería hacer un campamento en un lugar, indefectiblemente el rey de Israel se enteraba. Y pasó una y dos veces. Al principio a lo mejor el rey dijo: oye, qué casualidad. Justo cuando fuimos a un lugar se arrancaron de ese lugar y se fueron para otro lado. Pero la casualidad fue una vez, fue dos veces, fue tres veces, y el rey se aburrió. Dijo: no, aquí tenemos un problema. El problema es que hay alguna gente de Israel, del Mossad, que está metido aquí en medio de nosotros, y se está informando a Israel todo lo que sucede. Sin embargo, la respuesta de sus asesores fue una respuesta que tiene que ver con lo que sucedía de verdad. No hay espía, ellos tienen un arma secreta. ¿Cuál es el arma secreta que tiene Israel? Tienen un profeta. Entonces, cada vez que tú hablas algo secreto, el Señor, el Dios Todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra, le cuenta al profeta. Y el profeta va corriendo donde el rey le dice: ten cuidado, porque si te vas por este lado, ahí van a estar los sirios, así que aléjate de ese lugar. Así que no hay secretos. Entonces se enfrenta a esta situación y se dan cuenta entonces que el secreto que define la guerra, hermano, no son las armas, no son los caballos, no son los carros, son un siervo de Dios que está comunicado con Dios. Y yo quiero que ponga usted atención en este concepto.
Mire, un hecho tan notable, tan importante como una guerra entre dos naciones, se decidía por un siervo de Dios que estaba en contacto con Dios. Él se mantenía en contacto con el Señor y esa es la salida para Israel. Entonces, primera verdad que quiero compartir en esta mañana, en un día que tiene que ver con decisiones. A veces nosotros, hermanos, percibimos que las decisiones tienen que ver con elementos políticos, con estrategia, con dinero, con empresa, con crecimiento de la economía. ¿Sabe lo importante que es la oración suya y la oración mía por este país? ¿Sabe lo mucho que puede cambiar la vida de nuestra nación si nosotros estamos comunicados con Dios y estamos orando por nuestra patria? Nuestro deber, hermanos, es estar en comunicación con Dios. Así que el rey dice, tenemos un problema. Hay alguien que es el profeta, de verdad que Dios le comunica todas las cosas, él es el arma secreta de Israel, hay que ir a buscar esta arma secreta. Lo primero que hace, por supuesto, es tratar de averiguar dónde está. Y el versículo 13 describe que cuando comienzan a preguntar dónde se ubica este profeta, entonces dice que él está en un lugar que se llama Dotán. Eso dice el versículo 13 del texto que estábamos leyendo. Por lo tanto, ahí está el versículo opuesto, dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Ya tenían ubicado al profeta, ya sabían dónde encontrarlo. Entonces uno piensa, bueno, el rey buscará una forma de conseguir detener a este ser que estaba en comunicación con el Señor. Se forma un equipo de detención. Hay que buscar una forma de apresar a este profeta. Y cuando uno observa cuál es la actitud del rey, entonces uno se da cuenta que el equipo que manda, uno podría decirle, no le estás poniendo demasiado color a la cosa. Mire lo que menciona el versículo 14. Cuando se describe en la Biblia cómo se pretende detener al profeta, dice así, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Qué peligroso el profeta, ¿eh? Este sí que era un terrorista peligroso. Mandó carros, mandó gente de a caballo, mandó tropas, rodearon la ciudad por un simple profeta. Este tipo no usaba ni una cortapluma, no tenía ningún arma. Sin embargo, resultaba más peligroso que todo el ejército de Israel. Nosotros tenemos que meditar, hermano, de qué manera podemos percibir el efecto que puede tener la presencia de un hijo o de una hija de Dios. Cuando pensamos, hermanos, a veces en el mundo, vemos que hay tantas cosas que pueden influenciar, pero a veces olvidamos que nosotros tenemos armas poderosas, armas espirituales que son poderosas en las manos del Señor. Nosotros debemos tener confianza que la oración del justo puede mucho, porque así lo dice la palabra. La oración del justo puede mucho. Rodea la ciudad, más encima como es tan peligroso, ni siquiera se atreven a ir de día, sino que vienen de noche, calladitos, hacen el sitio de la ciudad, todos los carros, todos los soldados. A lo mejor algunos soldados que no estaban muy enterados, porque como era un secreto a lo que iban, decían, oye, esta misión, ¿de qué se trata? No te podemos comentar, pero... Y algunos dijo, no, tiene que ser jodida la cuestión. Aquí ya va a haber, vamos a morir mucho, porque tantos que vamos, tantos carros que mandó el rey. Nunca había visto al rey tan preocupado. Tanto ejército que está mandando. Esta pelea va a ser jodida, va a ser complicada. Si le hubieran dicho, vamos a buscar un profeta, habrían dicho, pero ¿cómo se le ocurre mandar tanta gente por un simple profeta? Y él le pega mucho a las artes marciales, tiene alguna arma poderosa. No, es un profeta que habla con Dios, que ora y que le pide al Señor. Se produce el sitio en la noche. Se quedan toda la noche haciendo guardia, esperando que amanezca para poder tomar preso a este profeta. Cuando amanece el día siguiente, según el versículo 15 de esta porción, dice que lo primero que sucede no es que se levante el profeta, pues. No es que se levante el siervo de Dios, porque por supuesto él tenía un servidor que le atendía y que se preocupaba de prepararle los alimentos, de atenderlo. Entonces, como había que hacer fuego y preparar el desayuno, lo primero que se levanta es el siervo. Y se levantó entonces de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El primero que sale del lugar donde estaba el varón de Dios es el siervo. Seguramente sale a labores como buscar agua, buscar leña, preparar la comida. En ese tiempo era la forma de preparar. Entonces, el primero que se entera de la circunstancia es el siervo. Y lo primero que ve el siervo, cuando mira rodeado de carros enemigos por todos lados. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad
con gente de caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esta pregunta deja en evidencia la percepción que tiene el siervo. El siervo ve la circunstancia y dice: no hay salida. Y si uno piensa desde el punto de vista humano, ¿había escapatoria? Ninguna. Estaban totalmente rodeados. Entonces, si miramos la perspectiva del siervo, claramente le está teniendo un análisis físico de las circunstancias. Lo primero que dice el siervo: ¿qué haremos? ¿Cuál es la salida? A lo mejor teniendo la esperanza que el profeta pudiera sugerir alguna cosa, arrancar, meterse escondido, fondearse, ir por algún lugar que nadie conociera, pero la solución es la mirada del punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, la visión del siervo entonces no hay solución. Yo le quiero decir una cosa: en nuestra vida, usted y yo hemos tenido circunstancias en que miramos las condiciones que nos rodean, miramos las circunstancias que tenemos y en lo profundo de nuestro corazón decimos: no hay salida, no hay oportunidad. A veces ni siquiera ha sido una evaluación que usted ha hecho, a veces ha sido evaluación que le han hecho otras personas. A veces usted ha ido a presentar: necesitamos una platita, tenemos que pagar esto. No hay, no le da su sueldo. Le dicen a usted que no se puede. O a veces incluso hay condiciones médicas que le han informado que no hay oportunidad, que no hay salida. ¿Y sabe lo que usted y yo hemos visto? Hemos visto que estamos rodeados de las circunstancias y no tenemos salida. Por lo tanto, esto que vive este siervo es la percepción de lo que tiene simplemente la visión de un ser desde el punto de vista humano. Y a la luz de esta palabra uno puede descubrir claramente que tenemos dos percepciones. Una percepción es la percepción humana. Una percepción es como se ve el mundo natural. Y otra percepción es la percepción espiritual. El siervo ve un problema insoluble. El siervo ve los carros. El siervo ve los soldados. El siervo ve el peligro. El siervo ve la muerte, pero no ve ninguna opción de salida. No hay escapatoria. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta. Cuando el siervo va corriendo entonces donde el profeta le da algunos consejos que a lo mejor debieran hablar a nuestros corazones. Lo digo porque a lo mejor en este momento usted está viviendo una circunstancia donde se siente rodeado. Lo digo porque a lo mejor en este momento usted tiene algún problema, alguna preocupación. Todos tenemos situaciones que estamos viendo que son insolubles o que tienen difícil solución. Y a la luz de la palabra entonces podemos extraer de ella algunas verdades que son fundamentales. ¿Cuáles son los consejos? Ya lo puso entonces la Anto ahí, el capítulo 6, versículo 16. Lo primero que le dice: calma. Si tú eres hijo de Dios, si tú realmente has reconocido a Jesucristo en tu corazón, si tú dices seguir a Jesús, si tú dices que Dios es el Señor de tu vida, lo primero que tienes que tener es calma en medio de la tormenta. Como dice la canción, paz en la tormenta. ¿Cómo mantener la paz? La Biblia muestra infinidad de personajes que frente a tremendo desafío aún mantenían la paz, aún mantenían la tranquilidad. Yo podría mencionar muchos, solo recordar a David. Están todos asustados, hay un tremendo gigante. Y David dice: ¿qué le dan al que derriba al gigante? ¿Cuál es el premio para el que derrota al gigante? Todos quieren arrancar, hermanos. Nadie quiere enfrentar al gigante, incluido el rey Saúl, que era el más grande. Sin embargo, David está preguntando: ¿cuál es el premio? Si yo voy, le pego, lo mato, lo elimino, ¿qué me van a dar? La gente puede decir: este cabro irresponsable no tiene idea de qué se trata. Sin embargo, David tiene una percepción. Cuando uno lee cómo lo entendía David, si uno se quiere meter en la mente de David, David tiene una idea de cómo resolver esto. Él dice: Dios me ha ayudado ante situaciones enormes, me puede ayudar nuevamente. ¿A usted le ha ayudado el Señor en alguna oportunidad? ¿Sabe? A mí me ha ayudado el Señor en muchas oportunidades. El Señor ha resuelto cosas insolubles. El Señor ha abierto puertas que están cerradas. El Señor me ha sanado, me ha rescatado, me ha provisto, me ha salvado de las embarradas que he pegado. El Señor ha extendido su mano de misericordia. Cuando David percibía esto, decía: no, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces lo primero que le dice el profeta: tranquilo, no tengan miedo. Y aquí hace una declaración, hermanos, que tiene que ver con las dos visiones que hoy día estoy compartiendo con ustedes. Y le dice: lo que pasa es que tú no te has dado cuenta
No, pero déjame decirte si está lleno. No, pero déjame hablar. Es que tú no me quieres entender. Hay soldados por todas partes y hay carros. Yo conozco los soldados sirios. Estos son los mejores soldados, no están rodeados. Pero déjame hablar, déjame hablar. ¿Le pasó a usted que de repente usted quiere decir algo y no lo dejan hablar? Esto pasa en estas circunstancias. Pero déjame decirte algo. Pido la palabra. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta de una cosa. Si tú miras, te vas a dar cuenta que son más los que están con nosotros a los que están con ellos. Y cuando este siervo escuchó esto, dijo, no, ya, suficiente, no. Ahí yo entro en pánico, porque yo no soy experto en matemática, pero anda a contar. Lo que pasa es que tú no has visto, anda a ver el problema. ¿Sabe? Al profeta no le interesaba el problema. Al profeta no le interesaba la cantidad de soldados. Al profeta no le interesaba si venían en carros y traían armas. No le interesaba. ¿Sabe por qué? Porque el profeta tenía algo claro en su corazón. Si Dios está con nosotros, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la premisa. Si yo soy hijo de Dios, nunca voy a estar en desventaja. Si Cristo vive en mi corazón, no hay nada que no se pueda resolver. Si el Señor es el que me ha aceptado como su hijo, no hay nada que Dios no pueda hacer por mí. Yo puedo ser una persona limitada con un montón de dificultades, pero tengo un Dios poderoso. Tengo un Dios poderoso. Yo puedo ser chiquitito, débil, incapacitado, pero tengo un Dios grande que para Él no hay nada imposible. Y eso es lo que se percibe entonces en la respuesta del profeta. Lo que no entiendes es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en eso se deja entonces en evidencia, hermano, la visión espiritual y la visión física de las circunstancias. Usted y yo siempre tenemos visión espiritual y visión física de las circunstancias. Frente a los problemas, frente a la situación, en mis situaciones personales, en mi salud, en mi economía, en mi matrimonio, en lo que estoy viviendo, siempre yo tengo una percepción física. El problema y la pregunta es si yo puedo mirar a través de los ojos del Señor. Eso es lo complicado. Lo complicado es poder ponerte en la perspectiva de que Dios tiene la autoridad para resolver las circunstancias. No soy yo, no es mi plata, no son mi inteligencia, no son mis postítulos, es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios, la gloria de Dios, la honra de Dios, la alabanza de Dios, el honor es de Dios, no es mío, no es mío. Entonces, la cosa es que en la vida nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Eso dice el refrán. ¿Con qué actitud estamos mirando nosotros? ¿Con la visión física o con la visión espiritual? Y aquí acontece entonces una oración que hace, versículo 17, si lo podemos poner. El profeta está obligado a llevar a este hombre que está mirando el mundo físico y carnal al mundo espiritual. Y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Señor, ¿puedes resolver a este? ¿Puedes solucionar el problema? Porque yo no lo voy a convencer. Él sigue contando los carros. Y yo no quiero que cuente los carros. Yo quiero que vea el poder tuyo actuando. Entonces, por eso nunca nos ponemos de acuerdo con los coordinadores. Nunca nos ponemos de acuerdo. Y cuando hablan aquí, por supuesto, nunca hemos conversado. Cuando yo escuchaba a Harris hablar sobre esta situación que vivieron ellos como familia, de quedarse sin trabajo y que más encima le cantaran un corito para su fe, es como que raro, hermano. ¿Cómo que raro? Que cuando tú estás pasando una situación de inseguridad, el Señor te mande y te ponga un corito con todos los acordes que hablan de que confía en el Señor. Dios va a estar contigo, Dios te va a proveer. Qué raro, ¿no le parece raro eso? Yo eso lo hallo simplemente que hay una acción de Dios hablando a nuestros corazones diciendo, hijo, tranquilo, yo estoy contigo. Yo soy Jehová que te esfuerzo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice la palabra, eso dice la palabra. Entonces lo que necesitamos es abrir los ojos para ver lo que Dios tiene que hacer. Y dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso es lo que el profeta veía y lo que el siervo no podía ver. Esa era la situación que tenía en ese momento el
el profeta que quería mostrarle, por supuesto, a su siervo. Cuando abrimos los ojos, hermanos, comenzamos a ver la realidad del creyente. Una realidad que a veces a usted y a mí se nos olvida. Porque si hay algo que es verdad en nosotros, es que tenemos, respecto a las bendiciones de Dios, una memoria muy cortoplacista. Usted y yo, si realmente usted tiene una relación con Jesucristo, usted y yo en la vida hemos tenido infinidad de acciones sobrenaturales de parte de Dios. De alguna nos damos cuenta, de otra no nos damos cuenta. Entonces, si me dejan espiritualizar un poco, usted no puede imaginarse cuántos accidentes automovilísticos el Señor le ha salvado porque sus ángeles han estado ahí para controlar las circunstancias. De algunas usted se dio cuenta, dice, ¡uy, qué pasó cerca! ¿Sabe? No es que simplemente fue una casualidad, sino que la mano de Dios está sobre sus hijos. La misericordia de Dios está sobre nosotros, hermanos. Entonces a veces nos percibimos, nos damos cuenta de la realidad y otras veces simplemente no nos damos cuenta. Entonces la pregunta es, ¿puedes ver los milagros ante tus ojos? ¿Puedes ver realmente lo que Dios ha hecho? ¿Puedes ver realmente lo que Dios ha actuado en favor tuyo? Existen milagros, hermanos, que para nosotros son como naturales. Sin embargo, son milagros de parte del Señor. Nuestra vida es un milagro de Dios. Tener vida y tener salud es un milagro del Señor. Porque no sabemos el día y la hora que el Señor nos va a llamar. No sabemos en qué momento el Señor va a decir, este es tu tiempo, esto es lo que yo te otorgué. Y si hoy estamos aquí, hermanos, y si tenemos a nuestros seres queridos, eso es misericordia del Señor. No es gratuito, es una misericordia del Señor. Porque hay personas que tienen corto tiempo para su vida. Creo que he contado más de una oportunidad. Recuerdo haber tenido una alumna, Catherine, la gatita. Ella, estudiábamos, yo era profesor del Instituto Bíblico, y a los 18 años los alumnos eran aceptados. Esta chicoca tenía 15, y ella comenzó entonces a insistir en que quería estudiar. Preguntamos a Santiago. Hay una alumna que es profesora de la escuela dominical y es muy aplicada en su iglesia, entonces en la escuela en Santiago ellos dijeron, la norma es que para estudiar en el Instituto Bíblico de tener 18 años. Pero observen ustedes la situación, lo dejamos en manos de Concepción, decidan ustedes. Conversamos acá, la aceptamos con 15 años. A los 17 años, Caterina estaba en segundo año. Ella era profesora de escuela dominical, ella salía a predicar a la calle, era activa en su iglesia, una niña realmente amorosa. Me acuerdo que me regaló un chaleco que tejió para su profesor, estaba fascinado con las clases que le hacíamos con los profesores. A los 17 años tuvo un accidente, arriba en los cerros, en la Nueva Los Lobos, la atropellaron, falleció a los 17 años. Nunca vi un funeral más triste, hermanos. Estaba en su casa, estaban sus alumnos, 6, 7 años rodeando el féretro de esa niña. Y sus padres estaban apenadísimos. Pero ¿sabe? Cuando yo conversé con ellos y le contaba lo mucho que amaba, yo me decía, pastor, ustedes no se imaginan, ella estaba pero fascinada con ustedes, sus profesores, estaba tan feliz. Y yo no entendía por qué ella tenía tanta premura por hacer, por ir, por predicar, por enseñar. A lo mejor algo le decía en su corazón que el tiempo que ella tenía era un tiempo breve. Pero yo una cosa puedo decir, esa niña pasó 17 años full al servicio del Señor. No tuvo tiempo para otra cosa, sino para honrar a Cristo. Y yo tengo muchos más años que ella y tengo que agradecer a Dios por cada día que Dios me da. ¿Usted agradece al Señor por cada día que Dios le da? ¿Usted agradece que puede ver a sus hijos y abrazarlos? ¿Usted agradece porque tiene a sus nietos? ¿Usted agradece que sus hijos andan saltando y desordenándose los cojines que ha puesto con tanto esmero ahí para que no se muevan? ¿Usted agradece por eso? Hermano, agradezcamos por eso, porque eso es un milagro de Dios, es una bendición del Señor. Existir es un milagro de Dios, nuestra vida es un milagro de Dios, nuestra familia es un milagro de Dios. El que Dios nos conceda a nuestros seres queridos es un milagro de Dios. Tener salud es un milagro de Dios. ¿Cuántos de los que hemos estado aquí hemos estado en situaciones de salud gravísimas? Es un milagro de Dios que estemos en este lugar. Tener tu esposa, tener tu esposo, es un milagro de Dios, aunque tú no lo creas.
Hace poco estuvimos con la pastora Inés en una actividad que ella fue invitada a enseñar todo un día en Penco, con puras pastoras de todas partes de Chile, vinieron a un congreso y la pastora le tocó enseñar. Y ahí estaba un matrimonio, ellos van a cumplir 60 años de matrimonio. La pastora le dice a su esposo, mi negro. Y cuando se refiere así coloquialmente, por supuesto públicamente, es el pastor, es el obispo. Pero cuando dice, no, fuimos con mi negro, dice, y a mí me encanta escucharla a ella con qué amor trata a su esposo, mi negro. Y qué lindo verlo de esa manera. ¿Sabe? Cuando yo veo eso, veo un milagro del Señor. Porque Dios quiere a los matrimonios unidos. Dios quiere que nos apoyemos, que nos amemos. Nosotros somos un milagro de Dios. ¿Usted se da cuenta de que eso es un milagro de Dios? Si usted mira para atrás, puede identificar los momentos en que Dios fue extremadamente misericordioso. Usted puede examinar los momentos en que Dios salió hacia encuentro cuando le salió a rescatar de un ambiente peligroso. Realmente, hermano, nosotros necesitamos reconocer al Señor, porque usted y yo somos un milagro del Señor. Yo como pastor de esta iglesia creo conocer medianamente bien el testimonio de los que están aquí. Y realmente pienso en mi vida y digo, Señor, qué tremendo milagro que tú tuviste al traernos al camino de la verdad, al camino del Evangelio. Qué tremendo milagro como tú has abierto puertas de trabajo, puertas de desarrollo personal. Qué tremendo milagro, Señor, como tú has provisto para nuestras necesidades. Servimos a un Dios de milagro. El problema es, reconocemos a ese Dios, podemos ver las cosas sobrenaturales. Porque cuando pasa el tiempo, cuando pasa la bendición, como que se nos va opacando. Pero cuando tú estuviste enfrentado a la muerte, cuando estuviste enfrentado a lo mejor un diagnóstico que te decían que no ibas a sobrevivir, entonces tú pensabas que la única opción era que el Señor viniera en tu rescate, y el Señor apareció. Y eso fue un milagro de parte de Dios, y nosotros debemos reconocer al Señor cada día. Y cuando yo me levanto a decir, Señor, un día más que tú me concedes, te lo debo, Señor, te lo debo. No debemos naturalizar, hermano, lo sobrenatural. Cuando Dios hizo el milagro decimos, sí, pues en realidad, no, es que en realidad estaba el médico justo que es el más capo. ¿Te fijas que después que Dios hace las cosas, sí, pues que en realidad estaba el cirujano más seco, por eso fue que me salvé? A veces nosotros tendemos a naturalizar las cosas sobrenaturales, pero no debemos hacer eso, hermano. ¿Sabe? Cuando te salvaste fue porque Dios fue misericordioso. La primera vez que mi esposa tuvo un infarto cerebral, llegamos al hospital Higuera. Yo enseño esto, me toca enseñar de esto en la universidad, que son las situaciones de crisis. Cuando tú estás en una situación de crisis, tú no piensas normalmente, tú piensas cosas tontas, cosas absurdas. Entonces, yo llevé a Inés, la controlé, la doctora que le revisó me dijo, ella está teniendo un problema neurológico grave, me dijo, y está en riesgo su vida. Entonces, yo le digo, ¿quién es el médico, el mejor neurólogo que tiene el Hospital Higuera? Entonces me dice, ese médico es uno solo, es el doctor Rebolledo. Nunca me voy a olvidar, porque mi segundo apellido es Rebolledo. Entonces yo le digo lo siguiente, y después que pensaba yo, estaba en medio de la crisis. Yo le digo, ¿usted me puede dar la dirección? Porque yo lo voy a buscar. Y en mi idea tonta que tenía yo en la cabeza era, voy a donde el doctor Rebolledo y le digo, doctor, lo necesito para que salve a mi esposa, si no se me va a morir. Y si él me hubiera dicho, no, es que no puedo, no, yo le pago lo que sea, mire, me voy a endeudar, si usted me dice 10, 20, lo que sea, yo se lo voy a pagar. No tenía una oportunidad que me pasaran esa plata, no tenía la plata. Sin embargo, en mi idea tonta, yo pensaba ir a convencer a un doctor para traerlo de la casa que lo atendiera en ese momento. Mire las cosas absurdas, porque estaba en una crisis en ese momento, estaba en un momento de crisis. Sin embargo, cuando yo le digo, ¿cómo se llama el doctor? Me dice el doctor Rebolledo, ¿cómo lo consigo? ¿Cuál es la dirección? ¿Y sabe lo que me dice ella? Me dice, ese peladito que viene entrando es el doctor Rebolledo. Entonces, yo me pregunto, hermanos, ¿de qué manera puede ser que lo que yo necesito, el médico que yo necesito, venga entrando al turno en el momento en que yo lo necesito? Y yo fui donde él y dije, doctor, mi esposa tiene un problema neurológico y lo necesito. Dice, ¿cuál es el box? Y yo la llevé, dejó todo tirado. Y estuvo con ella 24 horas, no, estuvo 48 horas. ¿Cómo un especialista se pasa 48 horas en el hospital? Nunca lo entendí. Debía un turno, ¿qué pasó? Era algo raro, pero todo fue sobrenatural. Entonces, ¿qué puedo decir eso yo? Oh, qué linda casualidad
Oh, qué notable que justamente calzó. ¿Sabe lo que debemos decir? Dios fue grande. Dios fue misericordioso. El Dios al que yo sirvo es un Dios de verdad. Es un Dios que mueve cosas sobrenaturales. Cosa que la gente no entiende, no entiende. Yo me acuerdo de haber visto la foto de un auto en que se volcó el hijo del hermano Héctor con el hermano Ivonne. Cuando yo vi el auto, que estaba así como acordeón, le encontraba razón a la gente que preguntaba. Oye, decía, ¿quién me venía manejando aquí? Porque mira cómo quedó el auto. Y Cristian le dice, yo venía manejando. ¿Pero cómo voy a venir manejando? Mira cómo está el auto. Y el auto era un acordeón. ¿Cómo se salvó? ¿Sabe? Porque tenemos un Dios que hace milagros. Nosotros servimos a un Dios que hace milagros, hermanos, y tenemos que reconocer al Señor. No podemos ser tan malagradecidos, hermanos. Nosotros terminamos naturalizando las cosas sobrenaturales. No vaya por ese camino. En la vida hay dos visiones: o usted ve lo natural o ve el poder de Dios. Comencemos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Comencemos a ver el poder de Dios en la provisión, en la salud, en la misericordia, en los éxitos. ¿Cómo te fue la postulación? De verdad. Bien, pastor, pero ¿sabe? Habían como 80 postulantes. Como 80 postulantes. ¿Y cómo los veía? No, todos secos. Algunos tenían más estudios que yo. Una semana después, pastor, me dieron la pega. Entonces uno dice, oye, qué casualidad, ¿le caíste en gracia? No, hermano, no le cayó en gracia. No fue su currículum. ¿Sabe lo que fue? Fue la misericordia del Dios Todopoderoso. Fue la misericordia del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es mi llamado en el día de hoy? ¿Cuál es mi llamado en el día de hoy? Demos la gloria al que se la merece. Reconozcamos al Señor. Cuando usted se siente en su living cómodo, a mirar su linda tele, tenga un momento para decir, gracias Señor por estas comodidades que tú me has dado. Cuando usted vea que viene su esposa con algo rico y le dice, mi Señor, te traigo esto para atenderte mientras ves tu deporte favorito, usted, ¿qué pasa? Alguna dice, no, dele gracias al Señor, porque eso sí que es un milagro del Señor. Es un milagro del Señor. ¿Qué tiene que ver, hermanos, esto con este día? Cierro con esto. ¿Creemos en un Dios de cosas sobrenaturales? Sí, Señor, tú puedes hacerlo. Más allá de todo lo humano, más allá de todas nuestras capacidades, tenemos un Dios al cual clamar. Decir, Señor, necesitamos que tú bendigas a Chile. Necesitamos que tú participes en nuestra nación. Necesitamos que por amor, Señor, a tu nombre, tú extiendas tu mano de misericordia para que nuestro país tenga un pasar tranquilo, tengamos un país próspero, donde nuestros niños puedan salir a la calle sin temor a que les pase algo. Hay tanto que cambiar, hermano, más allá de nuestra responsabilidad cívica, que en esta iglesia entendemos que es nuestro deber. Lo compartimos la semana pasada en el sermón que estuvimos dando sobre dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, más allá de eso, clamemos al Señor. Digamos, Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú eres el ganador. Tú eres el león de la tribu de Judá. Cuando tú abres, Señor, nadie cierra. Nadie cierra. Y Señor, si te hemos defraudado como iglesia y no hemos orado suficiente por nuestro país, este es el tiempo para clamar a Dios, para que Dios bendiga nuestra patria. Que pueda el Señor mostrarnos los carros que rodean a Chile, no los carros humanos, los carros espirituales, los ángeles que están designados para proteger a nuestra patria, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Queremos un país en paz, queremos un país bendecido, queremos un país próspero, queremos un país tranquilo para nuestros hijos. Eso lo podemos conseguir si clamamos a un Dios que hace milagros y cosas sobrenaturales. Que Dios guarde nuestra nación, que Dios guarde la paz, que Dios guarde nuestras instituciones, que Dios guarde la Fuerza Armada, nuestros carabineros que están en la calle haciendo la pega, que Dios guarde la paz de nuestra nación. Es una petición que podemos hacer a un Dios que hace milagros. Si tú miras para atrás, Dios ha hecho grandes cosas contigo. De hecho, hay muchos de ustedes, me incluyo, que tenemos algunos de nuestros hijos haciendo una pega que es no de repente, es siempre peligrosa. Siempre peligrosa.
Puedo mencionar aquí, hay unos papás que tienen un hijo que es piloto de la Fuerza Aérea. Anda en aviones extremadamente, los aviones más modernos de Chile los maneja un hijo de nuestros hermanos. Entonces yo me imagino que ellos saben que andar a esas velocidades es siempre riesgoso. Y que hay muchos papás aquí que tienen hijos en funciones extremadamente peligrosas. Y sabe, cada vez que vuelven, cada vez que le dicen, mamá, volví el turno, ¿sabe lo que es eso? Es un milagro del Señor. Y nosotros decimos, gracias Señor que volvió bien. Mi hijo de repente me llama y me dice, papá, voy de vuelta. Ya, ¿y cómo estás? ¿Estoy bien? Sí, te llamo porque voy con un poco de sueño. Claro, ha estado 12 horas despierto y tiene que manejar como una hora de vuelta a su casa. Y a veces conversamos por teléfono cuando se da esa situación que él se siente cansado. Y cuando llega, ya papá, estoy entrando a la casa, ya, estoy bien. Y yo dice, Señor, gracias por tu milagro de llevarlo de vuelta a su hogar. Eso es un milagro. Y usted y yo tenemos que agradecer a Dios. Tomar un bebé en los brazos cuando recién nació, dígame si no es un milagro. Es un milagro, hermano. Entonces, usted y yo comencemos a mirar un Dios de milagros, un Dios de cosas sobrenaturales. Inclinen su rostro, vamos a orar al Señor.